indígena encontró a bebé y lo crió. Años después, cuando se enteró de quién era el padre, no paró de llorar. Jackie era una mujer que vivía a orillas del río Orinoco. Un día, como de costumbre, salió a recoger frutas, tubérculos y raíces, cuando a lo lejos escuchó unos gritos desgarradores de una mujer. Y unos segundos después, escuchó disparos, lo que provocó que todo el susto de los animales se manifestara. Salieron huyendo, aterrados del terrible estruendo. Así también lo hicieron los pájaros que descansaban en los árboles cercanos, que de repente sintieron un fuerte ruido y salieron volando. Jackie sintió una fuerte pisada de personas que se dirigían en dirección hacia donde estaba ella. Se escondió rápidamente entre la maleza y vio a unos hombres blancos fuertes y armados que pasaron frente a ella, por fortuna sin notar su presencia. Rápidamente, en cuanto ellos se fueron, apresuró el paso hacia donde había escuchado los disparos, y cuando llegó, lo que vio la dejó completamente perpleja. En el suelo yacía una mujer blanca con un pequeño en el pecho que ella abrazaba, protegiéndolo. La mujer todavía respiraba. Jackie se acercó, intentando ayudarla, pero la chica agonizaba y se encontraba ya en sus últimos momentos. La mujer, antes de soltar su último aliento, alcanzó a murmurar el nombre de Luis, y lo hizo de una manera lenta, tal que se escuchaba como una voz desgarradora. Y antes de dar su último suspiro, Jackie supo que Luis era el nombre de aquel hombre que le había disparado. La mujer tomó al niño entre sus brazos. El bebé lloraba desconsoladamente. El niño se había salvado de milagro, pues una de las balas había atravesado el cuerpo de la mujer por su espalda cuando ella se dio la vuelta para proteger a su bebé. Pero por fortuna esta bala había sido detenida por un medallón de oro que llevaba la mujer en el cuello. Esto le había salvado la vida al niño. Jackie tomó al niño y lo tranquilizó, amamantándolo de su propio pecho, ya que aún tenía niños pequeños a los cuales les daba su leche. Miró al niño con ternura y en ese momento sus corazones quedaron unidos para siempre. La mujer lo llevó junto a ella a la aldea que se encontraba en lo más profundo e inaccesible de la selva, ya que el hombre blanco los había obligado a adentrarse más en ella para poder protegerse del hombre blanco. Jackie, cuando llegó, llevaba al niño en sus brazos y causó sorpresa en aquella pequeña aldea para todos, pues nunca habían visto a una persona blanca tan de cerca y tan desprotegida al mismo tiempo, pues para ellos el hombre blanco llevaba ya bastante tiempo usando únicamente la violencia como método, que creían que era el más eficaz para dominar a la selva y a sus habitantes. La sangre que se había derramado y el dolor y muerte que había traído el hombre blanco a los pueblos de la selva era muy pero muy grande. La presencia de un hombre blanco despertaba en cada uno de los habitantes de la aldea las más fuertes sensaciones y sentimientos de rencor, rechazo y odio. Y este niño era parte de lo que ellos consideraban como un ser malo, pues el pobre niño, como ya lo dije, representaba todo lo malo y negativo que su color le recordaba a los habitantes. Él era parte del enemigo blanco y no debía tener ningún beneficio sobre la sangre indígena, pues el pueblo decía que él no era de los suyos, no pertenecía ahí, y aquel niño tenía que pagar las consecuencias. Sin embargo, Jackie les decía que si hacían eso, si eran malos y crueles como los hombres blancos a quienes repudian, serían tan despiadados y crueles como ellos. Les dijo que no habría diferencia alguna entre ellos y lo que tanto odiaban, pues si mataban al bebé, no serían mejor que lo que tanto odian. Aquellas palabras, cargadas de mucha valentía y sentimiento por parte de esta valiente mujer, hicieron comprender a los indígenas que aquel pequeño niño no tenía culpa alguna de lo que sus semejantes habían hecho, y al igual que ellos,
no tenía culpa por su origen o apariencia. Jacques adoptó al pequeño que había rescatado y le puso de nombre Guille, que significa rescatado de la muerte, pues el medallón de oro de su madre era lo que de forma tan sorprendente lo había salvado de las garras de la muerte. Jacques había quedado viuda cuando su esposo fue atacado por un enorme y feroz tigre que había muerto. Tenía 2 niños y ahora el pequeño Guille era parte de su familia. La mujer crió a Guille y a sus otros hijos como si a todos los hubiera dado a luz. Y cuando sus otros hijos le preguntaban por Guille y por qué era distinto a ellos, con esos ojos y color de piel tan claros, ella solo les decía que el pequeño había nacido al alba, justo en el amanecer, y cuando los primeros rayos del sol comenzaban a salir, era cuando los bebés nacían así como Guille. Guille, por supuesto, creció como un indígena, con cada costumbre y creencia que su pueblo le había enseñado, y se convirtió en un experto conocedor de la selva y un habilidoso guerrero y cazador. Amaba la aldea como su hogar, pues eso es lo que era, y era feliz viviendo en ella. La vida de Jacques y Guille y la de sus demás hijos transcurría con completa normalidad. Eran verdaderamente una hermosa familia, llena de mucho amor y fraternidad, hasta que un día escucharon unas fuertes explosiones en los alrededores de la aldea de la tribu indígena. El hombre blanco, pensaron todos. Pensaron que había llegado decidido a echarlos fuera de sus hogares. Las explosiones se dieron porque una nueva mina de oro iba a comenzar a ser explotada y una gran cantidad de elementos y máquinas para la extracción de aquel elemento mineral habían llegado hasta el lugar. La aldea completa se dirigió hacia aquel lugar y delante de todos iban sus fuertes hombres preparados para defender a su población si en caso fuera necesario. El cuerpo blanco y más fornido de Guille destacó y llamó la atención inmediatamente. El responsable de toda aquella operación de maquinarias y la gran cantidad de explosiones que se estaban dando, al ver lo que sucedía, y pese a que su curiosidad y asombro fue mucho, se vio delatado y valiéndose de un intérprete, le dijo a los indígenas que quería ver más de cerca a Guille. Aquel momento fue impresionante. Carlos se acercó poco a poco a Guille y lo que miraban sus ojos no lo podían creer. Pues cuando estuvieron cerca los 2 hombres, se dieron cuenta de que eran como una gota de agua. El parecido entre ellos era totalmente asombroso y no dejaba lugar a dudas de que había algún parentesco entre ellos. El hombre observó la pieza de oro del cuello de Guille y pidiéndole que se la mostrara, pudo leer en su reverso las iniciales del nombre y apellido que él junto a su esposa le habían puesto a su bebé. Supo de inmediato que él era su hijo. El parecido físico era idéntico y además estaba aquel medallón como prueba. En ese momento Guille volteó desconcertado a mirar a su madre indígena, Jacques. Se acercó y tomándolo del hombro y mirando también al hombre blanco que parecía ser su padre, le dijo al hombre y a su hijo Guille toda la verdad de lo que sabía respecto al día en el que ella lo había encontrado. Le contó al hombre cómo encontró a su hijo, siendo aún un pequeño bebé, y cómo al acercarse pudo escuchar un nombre que la mujer susurró poco antes de partir de este mundo. Aquel nombre era Luis. El hombre, completamente sorprendido, les contó que aquel hombre llamado Luis era su socio en aquel entonces. Jacques inmediatamente le dijo que ella era testigo y que había visto cómo aquel hombre atacó a la señorita con el bebé en brazos y le disparó por la espalda. El hombre le dijo que no sabía bien por qué, pero su socio por aquel entonces le había dicho que quería hacer a un lado a su esposa, pues ella también se encontraba trabajando en el proyecto junto con ellos, pero al parecer la mujer desapareció repentinamente de un día para otro,
y Luis le dijo al hombre que los indígenas habían asesinado a su mujer y a su hijo. Pero entonces esta mujer le preguntó al hombre cuál era el nombre de su socio y él le dijo que se llamaba Luis. El padre de Guille estaba completamente impactado, pues aquel hombre era una de las personas en las que más había confiado durante toda su vida. Le contó a Guille y a Jacques que el día en el que él nació, Luis, su socio y amigo, fue el padrino de Guille. Él y su madre lo bautizaron como John Luis por su padrino y John por su padre. Y ese hombre era quien había asesinado a su esposa y quien le había mentido hace tantos años a la cara, haciéndole pensar que su familia había muerto, cuando realmente aún tenía a su hijo vivo. El padre de Guille fue directamente ante las autoridades, denunció el caso, pero tras esto no solo detuvieron a Luis, sino que también realizaron una investigación en la cual se descubrió que aquel hombre llamado Luis también tenía delitos por corrupción, pero tras ser denunciado por homicidio, fue detenido y las operaciones de extracción minera en la selva fueron detenidas. Aquel hombre hizo llorar a Guille, a su padre y a su madre Jacques por ver todo el daño que aquel hombre había sido capaz de causarle, no solamente a el pueblo de Jacques, sino también a la madre del niño y al hombre que lo engendró, que era su padre, pues lo había dejado a él sin familia. Pero finalmente este hombre obtuvo lo que se merecía y pagó su condena durante años y años en prisión. Cuéntame en la sección de comentarios qué te pareció esta hermosa historia y no olvides compartirla con tus amigos y familiares. Yo soy tu amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.